le echo el encendedor y ya está encendido. Y puede que así sea de fácil en este momento, pero hablamos de hace más de 150 años, donde las cosas era de agarrar unos pedazos de madera, tallarlos hasta que se prendiera el fuego y ahora sí poder calentar las cosas de tu comida. Entonces, es un cambio importante. Eso respecto a la primera revolución industrial. Ahora, la que nos importa a nosotros es la segunda revolución industrial, que en vez de usar lo que va a ser el carbón, las máquinas de vapor, va a empezar a utilizarse lo que es la electricidad y el petróleo. El petróleo ese que tú conoces, que sirve para la gasolina de los carros, que a veces se ocupa en construcción, etcétera, y la electricidad que usas todos los días desde prender tu foco, desde enterar esta llamada, desde etcétera, 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 etcétera. La electricidad se conoce desde hace millones de años, bueno, no millones, miles de años, y el petróleo, entre comillas, también. Sin embargo, no se les había dado un uso en la industria hasta estos años. Empezamos a ver los primeros automóviles, empezamos a ver las primeras aeroplanos, todavía no aviones, aeroplanos, empezamos a meter toda esta tecnología a las fábricas, bueno, no solamente el automóvil, sino la parte fundamental de un automóvil, que es el motor, para hacer que muchas cosas se hagan solas, ya no te estará ahí una persona, no sé, si tienes algún familiar que se dedica a la costura, tienen su maquinita que hace taca, 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 y va cosiendo sola, ¿no? Pero antes se hacía a mano, ta, 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 y supongo que tal vez también tú has cosido o alguno de tus familiares ha cosido a mano y es como de, y lo que te tardaría 5 segundos en una máquina de coser, te tardabas una hora, ¿no? Bueno, no una hora, unos 10 minutitos, mucho más tiempo realmente. Entonces, empiezan a haber varias máquinas, empieza a acelerarse la industria, empieza a cambiar el mundo totalmente. ¿Y qué va a pasar? Bueno, yo país que empiezo a tener fábricas, que empiezo a tener industrias, voy a necesitar algo llamado recursos naturales. Ya hablamos de esto, que es el petróleo, que es la electricidad, que es el carbón, que es el metal, que es etcétera, lo que encuentras en la Tierra, aquello que encuentras en el planeta, pero que, por ejemplo, bueno, ¿por qué lo necesitan? Porque de repente en tu país ya no hay, o produces muchísimo y necesitas muchísimo material, y entonces empieza una etapa de colonialismo. De esto hablamos hace mucho tiempo, hay dos tipos, el imperialismo y el colonialismo. Uno donde amablemente te quitan las cosas y uno donde por la violencia te quitan el territorio y aparte te quitan las cosas. No voy a abordar más ahí porque es un tema bastante extenso, pero en resumidas palabras es más o menos eso, colonialismo, eh, estar dentro de otro país para que generar o quitar los recursos naturales para utilizarlos en tu propio país. De ahí, ¿qué va a pasar? El mundo está cambiando, el mundo está acelerándose, el mundo ya no es tan lento como antes y entonces va a surgir una tensión entre los países. Principalmente, ¿por qué razón? Bueno, pues yo tengo bajo mi control lo que es India, que tiene un montón de recursos naturales. Tiene petróleo, tiene carbón, como no te imaginas, tiene, metal por toneladas. Y entonces hay otros 5 países que dicen, a ver, vato, ¿por qué tú tienes la India? O sea, comparte, compa, es una para todos, por lo menos, ¿no? Entonces empieza a haber ese conflicto de que otras personas también quieren territorios, también quieren esta parte de tener lugares para poder explotar recursos naturales. Y también viene la situación de que, pues, al haber una competencia económica, es como cuando, por ejemplo, ¿cómo qué ejemplo podríamos poner? Imagínate que estás en unas carreritas en la escuela, por así decirlo, y entonces tú vas rápido y ves a tu compañero de al lado y él también corre rápido, ¿no? Entonces quieres hacer ser más rápido que él. Ah, ese vato llegó 2 segundos antes. No, pues le voy a meter más fuerte, le voy a dar nitro para llegar antes que él. Y entonces empieza una competencia por ver quién llega primero, en caso de ustedes, y en caso de la historia, en caso de bueno, lo que estamos viendo ahorita, es una competencia por ver quién logra más, por ver quién construye más, por ver quién logra más, en palabras más breves. Entonces empieza dentro de esto lo que vamos a conocer como la paz armada. ¿Qué es esto? Un periodo previo a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial también ya la vimos, es un momento en el que muchos países se agarran aguamazos entre sí. Este, Aquí, reitero, el mundo ya es diferente, está totalmente acelerado, todo va deprisa a comparación de antes, y entonces empieza la idea de, oye, ¿y si así de pura casualidad? Así nada más, se me ocurre. ¿Y si hacemos armas? Oye, pero ¿para qué? No sé, no sé, pero hay que hacer armas. ¿Qué tal si un día nos atacan? Oye, pero es que no tenemos conflicto con nadie, ningún país nos ha amenazado, no tenemos, somos amigos de todo el mundo, ¿para qué hacemos armas? Por si acaso, carnal.
Tú no sabes el día que llega un alemán aquí a mis tierras, tú no sabes cuándo va a llegar un francés. No, voy a permitir que me estén golpeando a mí, mejor golpeo yo primero. Entonces empieza dentro de la carrera de construcción de fabricación la idea de gastar en militares, ¿no? El hacer más grande el ejército, en tener más armas, en tener nuevas armas, por si acaso. No hay una guerra, no hay un conflicto, no hay batallas, pero por si acaso llegar a ver, hay que estar preparados. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú, Inglaterra, ves que Alemania ya tiene un montón de armas y dices, vato, este está loco, me va a querer atacar, pues yo también voy a invertir en las armas. Rusia dice, a Inglaterra y Alemania tienen un montón de armas, yo no me voy a quedar atrás, yo poder producir más armas y producen más armas. Y entonces varios países están en ese mismo juego y no saben ni siquiera por qué, es solo por si acaso. Entonces, este, empieza a haber un conflicto, ahora sí real, que va a ser el conflicto de los Balcanes, que es una parte entre Rusia y bueno, entre Rusia y los países de Europa, este, donde quieren llegar a lo que es el control del Mar Negro, un territorio que les va a permitir establecer comercio por vía marítima. Entonces, hay muchas tensiones, hay muchos conflictos. Ahí sí llega a haber un poquito de violencia, no mucha como para ser peligrosa, pero sí más de lo necesario, digámoslo así. Entonces, durante este acontecimiento, ¿qué va a pasar? Muchos de los países están esperando una razón para agarrarse a guamazos. Ya muchos se traen ganas. Desde tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás, había países que como que se llegaron a pegar una vez y se quedaron con ganas. Tal vez en algún momento te ha pasado, espero que no, y si no te ha pasado, ojalá nunca te pase, que de repente hay una pelea en la escuela, ¿no? Tú ves a fulanito de tal con menganito de tal. Se empiezan a agarrar a golpes, pero por alguna razón pasa la patrulla, lo que sea, se interrumpen y se tienen que ir todos a su casa. Este, entonces, de repente, estas dos personas se van a quedar con ganas, ¿no? Se van a quedar estar viendo así feo. No, es que tú me la debes, fulanito. No, menganito, no más porque llegó la patrulla. Entonces, más o menos así esta tensión. Desde hace mucho tiempo, varios países ya se tienen ganas de agarrar a guamazos y no lo han llevado a cabo. Denme un segundito, no me tardan nada. Ujujú. Listo, una disculpa. Bueno, seguimos. Entonces estamos en este panorama. Todos se quieren agarrar a guamazos, todos están buscando una excusa y dentro del conflicto de los Balcanes van a empezar a ver las posibilidades de encontrar una razón, ¿no? Ya vi que estos vatos sí se están pegando. Y si digo que soy el lado de uno, no, mejor me espero a ver qué pasa. Dentro de todo esto, bueno, también hay una crisis económica en Europa por lo mismo del control de territorios, por lo mismo de que estamos acelerando las industrias y que necesitamos más recursos naturales. Pero bueno, vamos a partir de ahí a la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo, cuándo inicia? Este es un dato que ya todos se saben. El 28 de junio de 1814, el archiduque Francisco Fernando de Austria va de visita a un país llamado Sarajevo y una persona de Serbia lo asesina. Tú dirás, profe, son muchos países, no entiendo. Bueno, no te preocupes. Resulta ser que uno de los países que estaba en la guerra de los Balcanes ve la oportunidad de matar al vato, a Francisco Fernando, y lo hace. Y entonces se desencadena una guerra. ¿Por qué? Porque de repente todos agarran de excusa a esto. De repente lo que es Austria dice, me mataste a mi príncipe, no, 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 ahora sí va la guerra, carnal, y le va a declarar la guerra a Serbia. Este punto es muy importante porque, reitero, solo buscaban una excusa para llegar a lo que es la guerra. Entonces, una vez que Austria declara la guerra a Serbia, dice bueno, perdón, Rusia, que te quieres meter con mi carnalito. No, 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 mira, yo voy a meter siempre las manos por mi carnalito. Y se mete Rusia a la guerra. Rusia, como tal, no tenía alianzas con Serbia, o sea, los vatos ni se hablaban, ni se conocían, pero ve la oportunidad de entrar a la guerra, porque, reitero, el vato quiere, igual que muchos, territorio. En ese momento, uy, me adelanté, perdón. Lo que es Alemania dice, con que quieren guerra, no, pues yo no me voy a quedar atrás, y te voy a declarar la guerra a ti, Rusia, y te voy a declarar la guerra a ti, Inglaterra. Inglaterra ni siquiera tenía el pita en el asunto, Inglaterra estaba en sus cosas, ¿no? Y bien tranquilito, no se acariciando un gatito, y de repente, te voy a declarar la guerra a ti, Inglaterra.
Inglaterra todo espantado, así de, pues bueno, pues ya tenía armas el vato, o sea, les reitero, todos estaban preparados para esto. Y entonces empieza ahí la Primera Guerra Mundial, donde, reitero, muchos países se van a agarrar a guamazos entre sí. Hay que recordar esta situación de que el mundo se dividió en dos bloques, lo que es las potencias aliadas o triple entente, que están conformadas por Francia, Rusia, Serbia, Bélgica, Estados Unidos. Estados Unidos le va a entrar a los guamazos un añito después, ahorita vamos a hablar de eso. Y por el otro lado está la Triple Alianza, o también conocida como potencias centrales, donde está Alemania, Austria-Hungría e Italia. Este, Italia, que al principio está en las potencias centrales, se va a cambiar de bando después porque dice, no sé, Cainal. Del otro lado son como 20 países y aquí nada más somos 4. No, no sé si me convenga. Además, ¿sabes qué? Alemania creo que me caes gordo. Entonces, Italia se cambia de bando. Razones hay más, no, no es como que le caiga gordo. Hay conflicto político entre ellos y Italia prefiere retirarse, pero es más fácil explicárselo así, como que simplemente no se agradaban. Entonces, Italia, que antes estaba con la Triple Alianza, con las potencias centrales, decide cambiarse a las potencias aliadas. O sea, ay, no, pluma, este vato que estaba aquí se cambia para acá. Y esto es importante porque cuando acabe la Primera Guerra Mundial, este vato después va a estar en el otro bando. Y ahorita voy a explicar eso. Espérenme tantito, espérenme tantito. Este, ¿Qué sucede? Empiezan los guamazos por aquí, por allá. Hay conflictos, los Balcanes, la guerra entre Francia y Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto, Alemania siente que tiene mucho poder por una razón. Dentro de la guerra fue el que, digámoslo así, más avances tecnológicos bélicos tuvo. De entrada crean algo muy bonito y muy peligroso llamado U-Boot, que es el primer submarino que se tiene registrado en el mundo. Tú tenías tu barquito bien bonito, ibas sobre el mar, por las playas, bombardeando gente, balaceando gente desde tu barco, y de pronto ¡puf! Explotaba y se empezaba a hundir y tú ni siquiera sabías de dónde te habían golpeado. Volteabas hacia la derecha, volteabas hacia la izquierda, no veías ningún otro barco. Volteabas hacia las playas, no veías ninguna defensa preparada y te quedabas ¿de dónde rayos me atacaron? Resulta ser que era por debajo del agua. Ahora es muy común, tú dices, profe, submarinos hay en todos los mundos. Yo puedo agarrar una bolsita de aire y la aviento bajo el agua y es un submarino. Sí, pero recordemos que esto es en 1914, o sea, hace más de 100 años. Para este momento esto era algo totalmente nuevo, era algo que jamás se había visto. Tenemos el Mark, que son los primeros tanques, principalmente lo que son italianos e ingleses. Tenemos las Fokker, que son las primeras aviones de combate. Esas son de parte de... bueno, Alemania tiene unas que tienen otro nombre, que no me acuerdo cuáles son, creo que son las casas. Y Inglaterra tiene las Fokker. Los Zeppelin, que esos sí son puritamente alemanes, que son unos globos gigantes que pueden sobrevolar los terrenos. Y reitero, esto se los expliqué cuando vimos el tema de Primera Guerra Mundial. Ver un Zeppelin en el campo de batalla era significado de ya valió Mauser, ya perdimos. Estas cosas vuelan muy alto, las balas no llegan o no, no llegan. Y desde arriba te van a empezar a balacear o bombardear, entonces no tienes forma de cubrirte. Hay que recordar que la guerra se lleva a cabo en lo que son las trincheras, que son estas cositas de aquí, se los expliqué igual en la otra clase. Son agujeros en la tierra donde la gente vive, come, existe y sobre todo combate en la guerra. Este, estos lugares son horribles. Sí les conté lo de la rata que se infectaba, mordía a otro y había pandemias, enfermedades, mugre, todo eso. Si no, se los cuento de rápido. Imagínate un lugar aquí, no, no estás en medio de la guerra, no tienes el tiempo para ir a enterrar a tus amiguitos que se acaban de morir, tú tenías tu mejor amigo, lo acaban de balacear, no puedes hacer nada, le da una herida, se infecta si no hay un médico cerca, el vato termina muriendo, llegan ratas, porque las ratas siempre van a llegar a donde sea, lo muerde porque al final de cuentas es carne, se infecta porque es carne podrida, después un soldado por ahí está durmiendo tranquilamente y esa misma rata lo muerde y lo infecta con la carne podrida que mordió de tu compañero. Horrible la situación. Hay que recordar también que si de repente llovía, el agua te llegaba hasta la cintura, era imposible moverse, un lugar muy feo en el que nunca, nunca van a querer estar. Pero bueno, entonces Alemania, perdón, me distraje un poquito, tenía una superioridad militar porque tenía muchísimos avances tecnológicos respecto a otras naciones, o tenía por lo menos los más peligrosos. Entonces, piensa que puede dominar al mundo, entre comillas,
y decide atacar a lo que va a ser Estados Unidos. Dicen que algunos que fue por accidente, otros que fue a propósito, unos dicen que Estados Unidos destruyó su propio barco para tener una excusa, no nos importa, solamente vamos a decir que Alemania ataca un barco que va a ser el RMS Lusitania en 1915, que es un barco enorme que sirve para trasladar soldados, aviones, tanques, bueno, tanques no, torretas, metralladoras, muchas cosas. Y era como el barco más importante para Estados Unidos. Era como de, oye, vato, ¿ya viste mi Lamborghini? Está bien bonito. ¿Tú qué traes? ¿Traes un Tsuru? Ah, sí, Lamborghini, Tsuru, tú sabes, ¿no? Así, pero con el RMS Lusitania. Oye, vato, ¿ya viste mi RMS Lusitania? Mi transatlántico. Sí, un barcote, sí, grandote, sí. Ah, yo creo que sí ya lo viste, ¿no? Mide 27 veces tu casa. No sé, un ejemplo, ¿no? El vato estaba muy feliz con su barco. Era el barco más poderoso en ese momento, entre comillas, y se lo hunden. Entonces, Estados Unidos se enoja, entra al desquite y ahí la guerra se va para abajo en cuanto a los alemanes. Los alemanes se quedan a nada de tomar el control de Francia, lo cual les hubiera ayudado mucho a tener un control de territorio mayor, a poder sobrevivir a la guerra, pero fallan. Entonces, termina la guerra, se firma el Tratado de Versalles, 11 de noviembre de 1918, acaba todo este despapalle y mueren más de 16 personas, 16 millones, perdón, 16 millones de personas. Termina la Primera Guerra Mundial y automáticamente empieza lo que vamos a conocer como el periodo entre guerras. Y antes de seguir, voy a hacer la primera pausa comercial. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, reclamos o demás? Es tu momento para hablar. Puedes activar tu micrófono o escribir en el chat si tienes alguna duda o si todo va bien. Profe, todo va bien, no hay problema. Diga, lo que tú quieras escribir es el momento de hacerlo. Por favor, doy 15 segunditos para que escriban o activen sus micrófonos y ahorita continuamos. Si es que me ven. No, maestro. No, maestro, ninguna. Perfecto. ¿Alguien más? Muy bien. No, maestro, ninguna. Perfecto. Puede continuar. Gracias. ¿Nadie más? ¿Alguien? ¿Una duda? ¿Algo? ¿No? Perfecto, entonces seguimos. Periodo entre guerras, el momento épico que va después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Resulta ser que durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, Francia, Alemania, todos estos países de Europa se enfocaron mucho en comprar, bueno, en fabricar armas, en dedicarse a la industria militar. Y entonces no tenían ni productos alimenticios, ni productos para limpiarse, jabones, shampoos, lo que sea. Es un ejemplo, ¿no? No específicamente no son estos. Y entonces Estados Unidos ve la posibilidad de venderles, de exportar. Me imagino que clases de geografía o en primaria, lo que sea, tuviste lo que son las importaciones y exportaciones. Si no, brevemente, importaciones, comprarle a otros países y exportaciones, venderle a otros países. Entonces Estados Unidos ve que los otros países necesitan algunos productos y dice, ah, compa, pues yo te los vendo, mira, yo tengo muchos jabones, te los vendo todos, órale, va. Y entonces empieza a crecer su economía. Mucho dinero por aquí, por allá, Estados Unidos, toda la gente rica, salen aventando billetes, monedas, felicidad por todos lados, ¿no? Bueno, no tan así, pero la economía de Estados Unidos crece bastante durante los años de 1920, hasta que empieza algo muy feo. Resulta ser que la gente empieza a invertir en estas empresas que están vendiendo al extranjero, y entonces empiezan a vender las acciones y haz de cuenta que dentro de todo eso empezó a haber empresas falsas que existían, pero eran una cosita de nada, que no exportaban y te la vendían como la gran empresa. Esto, digamos, siempre pongo el ejemplo de la pastelería. Tú llegas con alguien y dices, mira, compa, te vendo esta pastelería, es un cuarto de 3x3, no tiene techo, pero vende como 4 pasteles al día, si te conviene, te la vendo en 50 pesos, ¿no? Ah, 50 pesos, pues va, la compro. Tú vas con alguien más, oye, vato, mira, te vendo esta pastelería, es de 5x5, tiene un techo doble, tiene 3 anaqueles de pasteles y vende 50 pasteles al día. Te la vendo a 200 pesos. Ah, está barata, bro, gracias, 200 pesos. Y este vato va con alguien más. Oye, vato, ¿qué crees? Te vendo una pastelería, tiene 2 pisos, vende 100,000 pasteles al día, te la vendo a 1,000 pesos. Uf, está un poco cara, pero órale, va, te la compro. Compras la pastelería y así se va inflando, la vas vendiendo. Ya en algún punto te dicen, "Es una pastelería bien nice, tiene, o sea, 20 pisos, estacionamiento para 50 coches y, uf, vende un pastel por segundo y siempre, o sea, sus pasteles valen
cada uno 13,000 pesos. Te la vendo a 2 millones. Tú dices, ah, está cara, pero si dices que produce tanto, pues sí la compro, ¿no? Se infla una idea. Entonces este vato que acaba de comprar esta pastelería en un precio súper caro dice, ah, voy a ir a mi pastelería, igual me compro unos esos pasteles de 18 millones, pero gratis, porque pues, soy el dueño, ¿no? Y llega y se encuentra con un cuarto de 3x3 sin techo y es como de, a la Mauser, no me digas que esto me vendieron. Y sucede algo que se conoce como el crack del 29. No es tan así, reitero, no es específicamente una pastelería, no todas eran pastelerías, es un ejemplo. Las empresas empiezan a aumentar su valor, aunque la empresa no genere ese valor. Tú no estás vendiendo la empresa, estás vendiendo la idea de la empresa. Es un poquito difícil de explicar o de entender, pero sé que son muy listos y que pueden. Entonces, yo no te estoy vendiendo una pastelería, te estoy vendiendo la idea de una pastelería. Y así pasa con muchas empresas, con muchas fábricas, y de pronto, ¡pum!, se rompe la burbuja, se dan cuenta de lo que acaban de comprar y es como de, no manches, y las acciones empiezan a vender, tú la compraste a 100,000, ya quieres venderla a 20,000, aunque sea para no perder tanto, para no, no quedarte en ceros o en bancarrota, nadie te la va a comprar. Dicen que hubo suicidios, que hubo llantos, que hubo gritos, que estuvo muy feo. Se acompaña, es un momento histórico que es el Jueves Negro, seguido del Martes Negro, que es más o menos lo mismo. Y en ese momento Estados Unidos entra en algo llamado la Gran Depresión, que es un momento donde gran parte de la población no tiene dinero, está viendo de dónde rayos saca un poco de dinero, no hay trabajo. Parte del dueño de una fábrica decidió invertir todo en acciones para generar más dinero, para hacer su fábrica más grande y se endeudó y ya no tiene las acciones porque ya no vale nada y entonces la fábrica ya no tiene dinero para pagar a sus trabajadores y quiebra y entonces la gente ya no tiene trabajo, no tiene dinero. La situación en Estados Unidos es terrible. Y en este punto Estados Unidos dice, si de pura casualidad hubiera otra guerra, estaría bien bonito. Igual y vuelvo a vender mis productos, igual y hago esto, hago el otro. Ay, qué bonito sería que hubiera una segunda guerra. En ese más o menos panorama está Estados Unidos. En Europa van a surgir dos cuestiones muy importantes. Una es el nazismo de Adolfo Hitler y la otra es el fascismo de Benito Mussolini. Benito Mussolini en lo que es el territorio de Italia, vamos a ver si lo puedo marcar sin que se pierda, no, sí se va a perder. Bueno, Italia y lo que es Adolfo Hitler en Alemania. De esto, reitero, ya todavía tuvimos un tema específicamente, pero ahorita lo vamos a decir más rápido. Estos vatos se enfocan en decirle a su población que son las mejores, que se merecen todo. Tú, ser alemán, te mereces la gloria y el dinero del mundo solamente por una razón. Naciste en la gran Alemania y no hay razones más que sea necesaria para que tú te merezcas el mundo entero. Imagínate que a ti, alumno de secundaria, te dicen, tú te mereces un internet de 50 megabytes, un teléfono de última generación para jugar Free Fire, para jugar Fortnite, para jugar lo que tú quieras, te mereces un Xbox y una pantalla gigante simplemente por el hecho de ser mexicano. No hay más, no necesitas más, ni siquiera necesitas trabajar, ni siquiera necesitas terminar de estudiar, solamente por ser mexicano te lo mereces, absolutamente por esa única razón, por ser mexicano. Y entonces te venden esta idea y dices, oye, vato, está muy chido, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres? ¿Que me agarre guamazos con los demás países del mundo? Va, o sea, sin problema me lo aviento. Con tal de que me regales todo eso, solamente por ser mexicano, pues suena muy chido. Esto mismo pasa en lo que va a ser Alemania. En este momento les dicen, tú te mereces una mejor economía, tú te mereces más territorio, tú te mereces que las empresas te generen dinero solamente por el hecho de ser alemán. Tú te mereces, tú eres superior a los demás, tú te mereces más que los demás solamente por el hecho de ser alemán. Y lo mismo en Italia, tú te mereces más por ser italiano, bla, 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 bla. Entonces, estas personas empiezan a creerse esto que les están vendiendo, esta idea de superioridad, de que todos los demás no sirven, de que todos los demás no valen, de que todos los demás tienen que estar obedeciéndote por el simple hecho de que eres alemán, por el simple hecho de que eres italiano. Em, Aquí hay una cuestión muy importante. Recordemos que Alemania es el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial. Entonces, está mal económicamente, tiene problemas sociales. Y el hecho de que alguien les venga a hablar bonito es como cuando tu mejor amiga, cuando tu prima estaba toda deprimida. Ay, es que mi novio me dejó, nadie me quiere, me voy a quitar la vida. Y llegó otro vato y le empezó a hablar bonito. No, es que tú estás bien chula, mija. Es que tú no sé qué, la, la, la. Y tu prima, pues se fue con el vato, ¿no? Se fue con esa idea porque en ese momento era lo que necesitaba. Lo mismo en este momento. Alemania, Italia
están mal económicamente, están mal políticamente, tienen crisis, de cualquier modo tienen crisis. Y entonces el que el líder, en este caso Hitler y en este caso Mussolini, les hable bonito de que se merecen lo mejor, de que tienen que ser poderosos solo por estar ahí, pues les va a lavar el cerebro. Los vatos, todos los alemanes, todos los italianos están mal en este momento, están decaídos, están en depresión, están en muchas situaciones que al final de cuentas, reitero, alguien te dice que eres el mejor y te lo vas a creer. Entonces, por esta situación, mucha gente sigue a lo que es a a Benito Hitler, a Benito Mussolini y a Adolfo Hitler. Por otro lado, tenemos lo que va a ser el socialismo ruso. Se me olvidó comentarlo. Durante la Primera Guerra Mundial, Rusia se sale de la guerra porque hay un conflicto interno. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito de ideologías políticas, y es que todo el mundo, o la gran mayoría del mundo actual, vive en un sistema llamado capitalista. Tú trabajas y generas dinero. Tú estudias mucho, terminas de un trabajo como doctor, como, no sé, astronauta, y ganas muchísimo más que la persona que estudió poco y se dedica a ser un mesero, que se dedica a ser una enfermera, por ejemplo, etcétera, 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 etcétera. Y entonces Rusia dice, no, esto no está bien, porque al final de cuentas, cuando el médico vaya a un restaurante, necesita un mesero, porque no se va a atender solo, ¿no? Entonces, de alguna manera, y cuando el mesero se enferme, va a necesitar un médico porque pues ese que va a ver por su salud. De alguna manera, tanto el médico necesita al mesero, tanto el mesero necesita al médico. De la misma manera que, no sé, un astronauta cuando regrese a la Tierra necesita tener una casa, la cual va a construir un albañil, ¿no? Y el albañil en algún momento necesita saber cuáles son las condiciones del espacio, no sé, y necesita el astronauta. Entonces, unos necesitan de otros y entonces el mundo tendría que ser esto, ¿no? Si tú trabajas por el bien de los demás, pues deberías de ganar lo mismo. No importa si te dedicaste muchos años a estudiar y eres médico, no importa si estudiaste muchos años también y eres albañil, al final de cuentas vas a formar parte de una sociedad y todos tenemos que apoyarnos entre todos. Es una idea muy bonita, pero poco práctica porque si tú eres una persona que dice, ah, pues yo quiero estudiar más, trabajar más para ganar más, quiero hacerme tres trabajos para ganar mucho dinero, pues vas a ganar lo mismo que gana una persona que nada más tiene un trabajo, que nada más estudió 3, 4 años. Es la parte fea del socialismo. Entonces, Rusia se da cuenta de esto y dice, no, pues es que no está bien. Hay que buscar la forma de que todos trabajemos para todos, de que todos valgamos lo mismo, de que no importa si eres el jefe de gobierno o si eres un taxista, en ese tiempo no hay taxis, pero es un ejemplo, este, ganemos lo mismo, porque al final de cuentas todos necesitamos de todos. Y bueno, funciona, la gente lo cree, la gente lo toma, y Rusia cambia de nombre a este punto para lo que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o en pocas palabras, la URSS. Uy, salió bien. Ok, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto, cuando vimos ese tema, les dije que iba a venir en el examen. No vino, pero va a venir, esto seguro. Esta es una pregunta que siempre se hace. ¿Qué significa URSS? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, socialista, esta es la palabra que estaba buscando. Esta, la socialista, es lo que les decía hace rato, ¿no? Que todos trabajamos para todos, porque al final de cuentas todos necesitamos de todos. Eh, y dentro en este panorama, en esta ideología, es como va a entrar la Unión Soviética a la Segunda Guerra Mundial, y ahorita vamos a hablar de eso. Durante años previos a la Segunda Guerra Mundial, resulta ser que Alemania dice, oh, yo necesitar más territorio para lograr hacer más fechorías, por ejemplo, no sé. Y entonces empieza a tomar un pedacito de aquí, este que se ve aquí, ahí lo voy a marcar, un segundito, este que se ve aquí, lo toma. Ah, 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 ahí está. Ese pedacito que se veía anexado, se ve una línea punteada, espero que se alcance a ver. Bueno, ese pedacito lo toma y de repente les dice a los países de Francia, Inglaterra, a los que están por ahí cerca, voy a tomar parte de Checoslovaquia porque Checoslovaquia, parte de ellos hablan alemán, parte de su población es alemana. Y entonces yo no veo por qué ellos tienen que ser otro país si al final de cuentas son iguales que nosotros. Y Inglaterra y Francia dicen, ah, pues va, tómalo, pues, no sé, no tengo problema, agárralo. A Checoslovaquia ni siquiera le dicen, ¿no? O sea, Checoslovaquia está bien feliz ahí caminando por la vida y de repente, oye, Checoslovaquia, te vamos a quitar territorio. ¿Qué? Sí, pues ni modo, le quitaron territorio a Checoslovaquia. Literalmente, se hace una conferencia en la que participa Alemania, Inglaterra, Francia y no recuerdo qué otro país, son cuatro, pero los checoslovacos no los invitan. Es muy gracioso ese momento, pero X.
Después va a querer también tomar parte del territorio de Austria, que está ahí abajito, espero que lo alcancen de ver, abajo de Alemania, ahí está Austria. Y posteriormente, unos añitos, bueno, no son unos añitos, por ahí de 1939 va a pensar en tomar parte de este país de aquí. Ah, me equivoqué a través de botón. Lo que es Polonia, este país de acá. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué si de repente saben el desmaye que hizo Alemania en la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué lo están permitiendo? ¿Por qué dicen, ah, sí, que Alemania se agarre pedacito de Checoslovaquia? Ay, se agarró todo de Checoslovaquia. Bueno, no importa. Ah, que Alemania quiere un pedacito de Austria. Bueno, que lo tome. Ay, se agarró toda Austria. Bueno, ni modo. ¿Por qué lo están permitiendo? Porque parte de Europa le tiene miedo a otra persona, a otro país, y ese va a ser nada más y nada menos que este país enorme de aquí. Ahí está. La Unión Soviética, antes Rusia. Porque los países, Francia, Inglaterra, Alemania, bla, 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 tienen miedo que este vato les venda sus ideas de todos somos iguales, todos seamos amigos. Y entonces piensan que Alemania, si se vuelve poderoso, va a ser el único que se va a poder agarrar a guamazos con lo que va a ser la Unión Soviética. Entonces dejan pasar todo esto. Y todo se va así como de, todos se quedan así como de, ¿qué? 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 Cuando Alemania y la Unión Soviética firman un trato llamado Pacto Ribbentrop-Molotov, el que está ahí escrito aquí abajito, que es, mira, vato, tú no me atacas, yo no te ataco, fin. Nada más. Alemania y la Unión Soviética dicen, no nos pegamos y ya está. Y bajo ese panorama empieza lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Ah, perdón. Cuando se firma el pacto Ribbentrop-Molotov, Alemania dice, oye, tú te quedas con la mitad de Polonia y yo con la otra mitad. Y es así como de, ok, bueno, va, no, no sabía que eso estaba en el trato, pero van, me quedo con la mitad de Polonia. Invade lo que es Adolfo Hitler, lo que es Polonia, el 1 de septiembre de 1939 y comienza la Segunda Guerra Mundial. Se va a formar el eje Roma-Tokio-Berlín. Principalmente, cada país es una capital. Roma, capital de Italia, Tokio, capital de Japón, y Berlín. Se me olvidó decirles, en este momento Italia fue ganadora en la Primera Guerra Mundial, pero como entró después, etc, 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 no le dieron tantas recompensas. De hecho, fue como de, mira, vato, tú entraste los gomosos al final, agradece que no te vamos a quitar nada. No le dan nada a cambio, no, bueno, obtiene muy pocos beneficios. Entonces está molesto con lo que pasó en el Tratado de Versalles, que fue con lo que terminó la Primera Guerra Mundial, y se une a Alemania para hacer frente a lo que va a ser, bueno, para reconquistar territorios, para tomar territorios. En este mismo punto se va a unir Tokio, que está en el otro lado del mapa, está más allá de Rusia, más allá de China, ahorita vamos a hablar de él, en lo que se va a conocer, reitero, como el eje Roma-Tokio-Berlín. Por otro lado, se va a empezar a unir Inglaterra con Francia para detener a estos tres vatos. Después se van a unir muchos más territorios, pero vamos a ir poco a poco. Eso es en el 39. Alemania invade Polonia, Europa, ya lo dije, tenía miedo a la URSS, y Japón invade China. Ese es otro datito que pues, vamos a dejar un poquito más adelante. Eh, para 1940 es muy importante mencionar la expansión de lo que es el eje, principalmente de lo que es Alemania, porque logra tomar los territorios de Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Austria, Checoslovaquia, Polonia, Grecia, Libia, Bulgaria, y hay muchos, algunos otros más, para que te quede más claro. Bueno, perdón, y toma la mitad de Francia para este momento, con algo llamado el Blitz, que es, bueno, en palabras muy resumidas, le da en la torre a la mitad de Francia. Para 1940, esto es el territorio que tiene Alemania. Todo esto que ves en rojo es Alemania. Bueno, falta un pedacito de la URSS. Todavía no cuentes este de aquí. Este todavía no. Este todavía falta un poquito. Ahorita te explico de él. Pero todo lo demás de aquí ya lo empieza a tener bajo su control lo que es Alemania. Entonces, 1941, Alemania dice, ay, como que ya no me gusta mucho mi amiguito la URSS, está muy quietecito. Yo digo que le voy a pegar. Y se avienta a pegarle a lo que es la URSS. Ahora sí ya empieza a tomar ese territorio de este lado. ¿Por qué lo hace? Porque si te das cuenta, para 1940, o sea, antes de atacar a la Unión Soviética, ya tiene un control de territorio enorme, ya tiene todo esto. Entonces, teniendo todo este pedacísimo de territorio, perdón, lo estoy marcando todavía, pues te vas a aventar la idea de querer atacar otros países, te sientes súper poderoso, dices, no manches, nadie me puede tener. Japón, mientras Alemania está tratando de pegarle a la URSS, Japón comete otro error que es bombardear Pearl Harbor.
Japón estaba peleándose con China y con otros territorios de ahí y de repente dice, creo que no tengo salida, mejor me voy para el otro lado. Del otro lado estaba Estados Unidos, dice, pues lo bombardeo, no creo que esté tan peligroso. Bombardea Pearl Harbor y entonces tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se van a unir a los aliados, a Francia e Inglaterra y a otros países más. La guerra se pone aquí bien peligrosa porque tanto la URSS como Estados Unidos son países muy, muy poderosos. Simplemente en un mapa ves su tamaño, son de los países más grandes del mundo. 1942 tenemos la batalla de Stalingrado, que es la primera batalla que va a perder Alemania contra la Unión Soviética. Stalingrado está más o menos por acá, por acá, por acá, por acá, y ahí es derrotado. De ahí en adelante, lo que es la Unión Soviética, perdón, Alemania, va a ir retrocediendo de este lado. Batalla del Midway, que va a ser entre Estados Unidos y Japón, va a ser la venganza de Estados Unidos a lo que les pasó hace unos años en Pearl Harbor. Les dan la torre a los japoneses y los japoneses también se tienen que ir haciendo para atrás, para atrás, para atrás. En este momento, Inglaterra va a bombardear parte del territorio de Alemania. Jamás había hecho eso, jamás había logrado que sus tropas tuvieran contacto con territorio, por así decirlo. Alemania había estado bombardeando constantemente a Inglaterra, pero por primera vez en la historia, pues llamémoslo así, Inglaterra les va a dar vuelta, va a empezar a bombardear a lo que va a ser Alemania. 1943, perdón, me equivoqué. No, sí, ya estaba ahí. 1943, la batalla de Kursk, una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, donde se vio una cantidad de tanques increíblemente grande, enorme, enorme, enorme la cantidad de tanques, miles, 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 miles de ambos bandos, de los aliados y del eje. La Unión Soviética le da en la torre a Alemania y cada vez lo está haciendo irse más para atrás, más para atrás, más para atrás. Italia es bombardeada. Mussolini les decía a las personas, ja, 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 jamás tocarán esta tierra porque tiene el Vaticano, la tierra santa de toda la religión católica. Y tómala, que los aliados dicen, y bombardean Italia. Desde este momento, la población italiana no está a gusto con Mussolini, lo detienen, lo arrestan. 1944, conferencia de Yalta. Resulta ser que los países aliados, llámese Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y otros, se juntan tranquilamente a tomar té y decir, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer cuando ganemos la guerra? Todavía no ganamos, pero pues vamos a ganar, ¿qué vamos a hacer? Y entre todo eso planifican algunas estrategias para derrotar a Alemania. Entre ellas está el desembarco en Normandía, conocido como el Día D, que es cuando muchas tropas de Estados Unidos desembarcan en las costas de Francia para empezar a acercarse a lo que va a ser Alemania. Funciona, pierden muchas personas en las playas, pero aún así logran hacer un avance, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta llegar a ser lo que es Alemania. Derrotan a Alemania y, bueno, por un lado está llegando lo que son los aliados por Alemania y por otro lado la URSS está todavía con su ataque, bueno, llegando por el otro lado. Entonces están atacando a lo que va a ser Alemania por los dos lados. La batalla acaba cuando la URSS toma la ciudad más importante de Alemania, que en este momento es Berlín, y ondea su bandera. La Unión Soviética acaba con lo que es la Gran Alemania, con años y años de tanto progreso de Adolfo Hitler. 1945, perdón, todavía no se llega a ese momento. Nada más ahorita estamos en el desembarco en lo que es las costas de Francia, todavía no se gana la guerra. En 1945, la Unión Soviética descubre el campo de Auschwitz. ¿Qué es esto? Es un campo de concentración. Si no me equivoco, parte de esto lo vieron la semana pasada en las clases por televisión. Lugar donde mataron a muchos judíos, ejecutaron, quemaron, maltrataron, esclavizaron, etcétera, 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 a muchas personas, no solamente judíos. Cuando se descubre esto y se da a conocer al mundo, parte de la Alemania que no estaba tan enterada de las situaciones que estaba haciendo Adolf Hitler, dice, es que esto no está bien, lo que está haciendo nuestro jefe no está bien. Y entonces viene una oposición para también parte de Alemania querer derrotar a lo que es Adolfo Hitler. Sucede el bombardeo de Dresde, que es una ciudad en Alemania, y cada vez Alemania está siendo muy, muy, muy derrotada. Llegan los soviéticos, ahora sí, a lo que es Berlín, toman la ciudad, Hitler se suicida, entre comillas, y Mussolini es asesinado. Sucede la conferencia de Potsdam, que es como de ya ganamos, ¿y ahora qué? Donde se divide Alemania, donde suceden varias cosas, y aunque ya fue derrotada Alemania, Italia y algunos de los países de Europa del centro, Japón todavía sigue de, no, yo sigo en la guerra, a mí nadie me va a derrotar, en algún momento Alemania va a regresar y me va a ayudar a derrotarlos a todos ustedes. Bueno, tal vez no tan exagerado, pero más o menos. Y entonces Estados Unidos le dice,
Bueno, ya cálmate, ¿no, bro? Y le lanza dos bombas nucleares, destruyendo las islas de Hiroshima y Nagasaki. Japón se queda así de, bueno, ya me calmo. Lo decía de broma, era pura, nada más para ver qué pasaba, no era en serio, carnalito. Y ahora sí, acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945, agosto de 1945. De ahí viene lo que es la Guerra Fría, en un tema en el que todavía no entramos, y esta es la misma diapositiva que les presenté la vez pasada, donde se hablaba de lo que es el socialismo y el capitalismo, pero yo lo expliqué un poquito antes, así que eh, ya no lo voy a repetir para tampoco darles tanta información, porque ahorita han de estar así como de, ya párele, profe, ya no sé ni de qué estamos hablando, me quedé en lo del petróleo, entonces, tranquilos, con calma, es un tema, sé que es un poquito de mucha información, porque estamos abarcando muchísimos años, pero la idea es esto, que vayan viendo cómo se va bailando una cosa con otra. Ahora sí, segunda pausa. ¿Dudas, quejas, comentarios, reclamos, demás? De mi parte, no, maestro. Creo que he entendido todo. Perfecto. ¿Alguien más?